Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esperemos que como se encuentren. Así es, bienvenidos a su programa Entre Amigas, Meditando en la Palabra. Hoy vamos a tener un programa especial, muy especial. Mi nombre es Alejandra Parra. La Clau con ustedes. Así es, y vamos a tener un tema muy ad hoc con nuestras fechas, con nuestra temporada, un tema súper importante, muy especial, donde seguramente vamos a entender muchas cosas sobre el tema de la crucifixión, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesús? ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? ¿Por qué sufrió de esa manera? Así es, porque no pasó todo por casualidad ni por accidente. Como lo vimos en Navidad, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis todo apunta a Cristo, y desde antes de que la creación fuera hecha por Dios, Él ya tenía estipulado cómo Él se iba a relacionar con los seres humanos y cómo iba a ser este plan de redención. Precisamente, ¿para qué? Para poder cumplir el propósito por el cual alabarle, glorificarle y vivir con Él en una relación personal. Pero pues todo esto lo vemos, como vimos en Génesis, ¿qué pasó con el pecado? El pecado de Adán y Eva nos separó totalmente de esa relación con Dios. Así es, y esto lo vamos a empezar a ver en diferentes citas bíblicas, unas del Antiguo Testamento, unas del Nuevo, y empezamos con la primera, Romanos 3:23. Sí, Romanos 3:23 dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No dice que pecamos poquitos o algunos. Nada. Dice todos somos pecadores. Todos pecaron. Entonces, ni tú y yo también estamos incluidas ahí. Oye, ¿por qué el mundo está como está? No porque Dios está ausente, es porque nosotros hemos sacado a Dios de nuestras vidas y no está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Pues está como está. Matanzas, violaciones, mentiras, separación. Muchas cosas, sí. Y fíjate qué bueno que dices esto, Ela, porque muchas veces me ha tocado escuchar, es que si Dios estuviera, si Dios existiera, si Dios, no pasarían todas estas cosas. No, lo que pasa es que hemos estado viviendo tan apartados de Dios. Exacto. Que cómo queremos que Él esté de nuestro lado o reine en ese momento en tu vida. O sea, si tú lo haces a un lado, el Señor te deja, ¿verdad? Y es el pecado que está en nosotros, así el que es. nos hace hacer lo que hacemos, y separados de Dios nada podemos hacer tampoco. Entonces vamos a ver también en Romanos 6:23 ¿qué nos dice? Dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y aquí está, Señor. ¿Por medio de quién? Entonces, aquí nos deja ver que la crucifixión era algo que tenía que pasar. Era algo que tenía que suceder y que esa sería la paga por tu pecado y por el nuestro. Así es. Y lo hemos visto a lo largo y ancho de toda la palabra, de toda la Biblia. Siempre ha habido o ha tenido que haber ¿cómo se llama la palabra? Sí, un sacrificio para el perdón de alguien perfecto o de algo perfecto. Y en este caso, pues, la crucifixión y el tema de la Pascua y el que ahorita pues ustedes estén de vacaciones probablemente o por salir de vacaciones, algunos pues estamos viviendo lo que mucho tiempo atrás pues se vivió casi 2000 años, ¿no? Recordando lo que sucedió en ese tiempo. Dios es un Dios justo y esa justicia pues la pagó o la, ¿cómo se dice? La restauró, no, la justicia de Dios estuvo en la cruz de Cristo. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros siempre demandamos justicia cuando alguien mata a alguien, cuando alguien roba, que se haga justicia, que se haga justicia. La justicia perfecta de Dios, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos merecemos por pecadoras. La condena del pecado es muerte. Y nos vamos a ir precisamente, ¿cómo fue que el Señor estipuló toda esta redención y este sacrificio para el perdón de nuestros pecados desde Génesis? Y vamos a ver Números y Éxodo 12:5. Vamos a ver Salmos y vamos a ver Isaías. ¿Cómo fue que el Señor dijo, bueno, de esta manera va a ser como los voy a rescatar de sus delitos, de sus pecados? De esta manera. ¿Por qué? Porque no puedo pasarlo por obra, ¿no? Nosotros somos imperfectos. Entonces, pero Dios es un Dios perfecto y santo, por eso no podemos estar con Él, al menos
de que no seamos pecadoras. Ujú. Y el único que ha caminado sobre la faz de la tierra es Cristo Jesús, que es perfecto y sin pecado. Entonces, vamos a ver precisamente Números 9 primero, Éxodo. o Éxodo. Éxodo. Primero Ok. es Éxodo 12:5. Dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. O sea, no se va a confundir, no va a ser un cordero y no tenga más de 1 año de vida y pues obviamente Tiene que ser perfecto, ¿no? perfecto. De las crías que los expertos en ganado saben perfectamente cuando la cría es Ahora, ¿quién le perfecta, estaba pura, hablando ¿no? Dios aquí? Dios le estaba hablando al pueblo judío, le estaba hablando a Moisés cómo iban a hacer las cosas. Estamos recordando un poquito también qué pasó con el pueblo judío. Dios apartó a este pueblo precisamente para darse a conocer, para dar a conocer que Él es Dios, que Cristo es Dios y manifestar a un pueblo, a un mundo pecador que existe un Dios redentor. Entonces Él apartó desde Abraham, que salió de Ur. Entonces vemos a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo a los 12 hijos que forman las tribus de Judá. Y vemos entonces ahora sí cómo llegaron a Egipto por medio de José, ¿verdad? Y cómo se multiplicó el pueblo a través de los años, miles, hasta formar un pueblo de 3 millones. De ser muy pocos, más. de ser súper poquitos en Egipto, Dios los multiplicó. fructificándose. Entonces, cuando José les dieron un terreno, Un espacio geográfico ahí. donde ellos iban a ser pastores. Ellos eran pastores y iban a cuidar rebaños, ¿verdad? Pero luego fueron creciendo y ¿qué dijo el faraón? Oye, esos ya olvidó, son muchos. Sí, se le olvidó totalmente ya todo lo que José hizo, se les olvidó. Acuerdos de cientos de años atrás. Y vemos entonces ahora sí lo que vemos en una película de hace años, ¿no? Que fue El Príncipe de Egipto, la historia de Moisés. Una caricatura que puedes ver, ¿verdad?, con tus hijos en este tiempo también. 100% bíblica, pero sí te cuenta todo lo que el pueblo judío pasó, pero todo lo que Dios hizo a través del pueblo judío, estas increíbles plagas para convencer al pueblo judío que Dios existe, que Dios era Dios y que Él mandó a un representante, que en este caso era Moisés, un intercesor. No, y es que hablaba al pueblo judío, ¿no? Había entre el faraón se resistía a entregar al pueblo, a dejarlo ir. Entonces el Señor le decía, o sí lo vas a terminar entregando, ¿no? Y vinieron todas estas plagas. Sí, así es. Dios dijo que Él iba a endurecer el corazón del faraón, pero con un propósito, para mostrar el poder de Dios a través de estas plagas. Entonces utilizó a Moisés y a Aarón. Y entonces ya esto es la última plaga. La última plaga que era la paga de la muerte del primogénito. Pero aún así, el Señor ahí mostró también su amor por el pueblo, por su pueblo elegido, pues mandando esta profecía, a proteger y rescatar del cómo él iba a cuidar, de la muerte, cómo él iba a cuidar de ellos, porque aquí dice precisamente en Éxodo 12:5, el cordero será un macho, bueno, y dice más adelante, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel, que es como la puerta, ¿verdad? Así es. De las casas donde lo coman. Entonces, pues por ahí decíamos cuando preparábamos el programa, ¿no? Que la sangre de este cordero elegido por cada familia que quería hacer que su primogénito pues no muriera, era pues untar, no sé, pintar, poner una señal en la puerta de su hogar con la sangre de este animal, de este cordero perfecto, y así el ángel de la muerte pasaría de largo al llegar a casas que tuvieran esta señal, ¿no? Pascua, ¿no? Pasar sobre esa casa y no entrar a matar al primogénito. Pero vemos que esa figura de la puerta de madera es la cruz. ¿Quién derramó su sangre en esa cruz? ¿Qué cordero perfecto derramó su sangre? Pues todo apuntándole allá, ¿no? Porque todavía no pasaba esto. Apenas estaba preparando el Señor el camino. Y les había dicho, listos, porque ya después de el faraón nos va a dejar salir. Es como Señor rescata a su pueblo de la esclavitud en que se encontraba. Si Cristo nos vino a rescatar precisamente de la esclavitud del pecado, de nuestro pecado. Él nos viene a rescatar y lo hace a través
de un cordero perfecto, del sacrificio para el perdón de los pecados, de la condena que nos merecemos como pecadoras. Cristo fue condenado en aquella cruz por nosotros. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde antes, vemos cómo todo se fue marcando hasta llegar a la Pascua, ¿verdad? Y tomar a ese hijo primogénito de todos los egipcios y cómo los rescató a los israelitas por obediencia, gracias a Dios, todos obedecieron porque por temor de Dios, ¿verdad? Y fueron rescatados. Ellos obedecieron, le creyeron a Dios y fueron protegidos para ser rescatados y sacados del pueblo de Egipto, para entonces tener su pueblo, para que Dios tuviera su pueblo y ser, ¿verdad?, el Dios de este pueblo judío, el Salvador. Y de ahí nos vamos y vemos cómo el Señor llevó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, ¿verdad? Sí, de esta encierro, ¿no? Sí, de la esclavitud. Así y aparte es. o sea, de la esclavitud y cómo trataban a los esclavos, ¿no? Bueno, yo Entonces, leí hasta igual. el 7, pero el 8 Ujú. dice, comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura. La levadura, digamos que es el pecado, ¿verdad? Representa el pecado. Y con hierbas amargas, dice, ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él, y ahí viene pues las instrucciones, ¿no?, de cómo comerían y todo esto. Esto ya fueron las instrucciones después de que fueron rescatados y ya vivían ellos en el desierto, ¿no? Ajá. Dios estipuló que cada año iban ellos a recordar ese sacrificio del Cordero Perfecto porque estaba apuntando a Cristo. Fíjate que cuando estudiábamos ayer me platicabas y le decía yo a Ela, siempre, bueno, desde que leo la palabra de Dios me doy cuenta cuando hablamos del pueblo de Israel, a veces una puede decir, ay, cuánta necedad, ay, es que cómo no veían, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos igualitos. A veces, ¿cómo nos cachamos nosotras con falta de fe, preocupadas, angustiadas, afanadas, ¿verdad? Y olvidándonos de que Dios ya nos prometió que calma, que Él nos va a cuidar, Él nos va a proveer, Él es nuestro pastor perfecto. Así es, entonces el pueblo de Israel en ese tiempo no era nada diferente. No, exactamente. Es precisamente la representación de la raza humana. Desobedientes, que es a donde iba, ¿verdad? Pecadores. Este pueblo de Israel, no, sí, estamos en la misma, gracias a Dios. Es una viva representación, ese pueblo, de lo que la humanidad entera somos en pecado, porque jamás se nos ha quitado por completo el pecado, aquí lo traemos. Es un trabajo constante. Por eso necesitamos un Salvador. Así es. Lo necesita. Por eso, y Dios lo sabía, por eso es que hizo todo este plan. El Cordero Perfecto, ¿verdad? Que se va a sacrificar para que nosotras no estemos en aquella cruz. Y aguas, porque solamente aquellas que se entregan a Cristo van a ser precisamente rescatadas de ese castigo. Oye, es que esa es una pregunta que me han hecho y yo he escuchado también por ahí, o sea, ¿Dios está para toda la humanidad? Pues está para toda la humanidad, pero es quien lo acepte en su vida. Y así es, y quien reconozca que por medio de Cristo es la vida eterna, es el camino al Padre, ¿sí? Entonces, si una no hace eso, pues Dios no está para ti, ni para mí, si no pensamos y no vivimos de esa manera. Él cree en quien en Cristo Jesús no se pierda, más tenga vida eterna. Es en Cristo Jesús, es que le creas a ese sacrificio perfecto que Él derramó su vida en la cruz, esa sangre preciosa, que la paga del pecado, vuelvo a decir, castigadas vamos a estar si no venimos a Cristo. Separadas de Dios vamos a morir en el castigo eterno, en el fuego eterno, ahí vamos a pagar por nuestros pecados por la eternidad. Si no aceptamos este sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y por eso es importante hablar de él en este tiempo. ¿Por qué? Recordar. ¿Por qué la crucifixión? Y muchos dicen, ay, sí es el Salvador, ay, pobrecito. Él no fue víctima, Él entregó su vida porque así Él lo quiso, porque era la única manera en que podía rescatarnos, nos ama tanto, que Él quiere precisamente esa relación personal que se perdió en el Edén, que vuelva a ser otra vez, pero es solamente a través de la sangre, de este sacrificio, de esta muerte, como lo acabamos de leer.
La paga del pecado es muerte. Y tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero Cristo en la cruz pagó hasta todos los pecados del mundo. Pero solamente aquellos que vienen a Él serán parte de Él. Y vemos también cómo el Padre cuidó siempre del Hijo a pesar de que Él tuvo dudas y no cayó. En su humanidad. En su humanidad Él y tuvo está dudas, tuvo precisamente llanto. Porque tenemos a un Dios que fue como nosotros. Que nos conoce y que no le podemos decir no me entiende. Así porque es. Fue humano. Traicionado. Humillado. Fue Vitoreado, burlado. Que ahorita vamos a leer precisamente Sí. en Salmos 22. ¿Qué sufrió Cristo? Y esto fue escrito por David 700 antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y luego vamos a leer Isaías 400 años antes de Cristo. ¿Qué fue lo que proféticamente se escribió acerca de lo que sufrió Cristo en la cruz? ¿Verdad? Vamos al Salmo 22. Del 7 y 8. Y luego nos vamos a saltar al 14. Ok, si quieres leo 7 y 8 y luego Sale. Dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Fíjense, esas fueron los fariseos y toda la gente que lo está, ahorita que pasan esas películas acerca de la crucifixión de Cristo. Pasan esas burlas también. Vemos cómo la gente se reía de él y decían, ay, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Pero no se trataba de eso. Lo retaban. Sí, o sea, gloria al Señor que no se bajó de la cruz porque Él estaba pagando la sentencia que nosotras nos merecemos por pecadoras. Y Él sabía que estaba pagando la sentencia de aquellos que estaban ahí enfrente burlándose de Él. Y no dudo que algunos de ellos fueron salvos, ya después de lo que pasa después del domingo, pero ahorita estamos viendo precisamente lo que pasa el viernes. Ese sufrimiento que Él sabía que tenía que sufrir. ¿Verdad? Así es. Entonces, el 14 dice, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han deslocado, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. David nunca sufrió eso. De hecho, esto es algo que escribe David, inspirado por el Espíritu Santo, decías, acerca de lo que Dios sentía en ese momento, ¿no? De lo que Jesucristo sentía. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Hermanas, amigas, en este tiempo no existían los romanos ni existía la crucifixión. Entonces, no existen estos actos aún. No había esa condenación tan brutal de los romanos. Entonces esto es profético, esto lo dijo David, inspirado por el Espíritu Santo. Puedo contar cada uno de mis huesos y mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Estamos hablando 700 años antes de Cristo. Todo lo que Cristo estaba pasando, iba a sufrir. Ni siquiera Roma era un gran reino como lo fue después, exacto. No. Entonces, sálveme de la espada, líbrame de preciosa vida de estos perros, ¿verdad? Entonces, esto ya se había escrito, esto ya estaba puesto, pues muchos judíos no lo creyeron a pesar de que estaba en su propia palabra, en el Corán, los salmos, ¿verdad? No lo leyeron, no lo vieron. Y lo crucificaron de esa manera, cumpliendo las profecías. Y vamos a Isaías también, o sea, Isaías 53, déjenme decirles que los judíos no la leen. Ellos no leen nada del Nuevo Testamento. No, pero Isaías es del Antiguo. Sí. Y no lo quieren relacionar a Cristo tampoco, ¿no? Entonces, ay, el vientecito. Isaías, ¿verdad? Qué rico vientecito. Qué rico. Pues ¿sabes qué? El viento es algo representativo de estas fechas. Semana Santa. Sí. Estos vientos así, pero pues es el Señor. Sí, definitivamente. Ajá. Dice Isaías, ¿quieres 53:5, va. 53:5, me voy hasta el 5 directamente. ¿O sí. 3? ¿Sí? Bueno, 5 dice así. Pero es que estaba del 3. Perdón. Sí, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Quieres seguirle en el 5? Todo nuestro pecado estuvo sobre en el él. cuerpo de Cristo. Así Por eso es. dice que Él quita el pecado del mundo. Él es todo nuestro pecado, tu pecado, el de todos, sí fue depositado en Cristo. Pero si no crees y si no vienes a Él arrepentida por tu pecado, pues sigues con ese pecado y vas a pagar por tus pecados, por la eternidad. Así ¿Por qué? es. Porque tiene que ser pagado, tiene que haber una paga para el perdón, para el pecado. Hay justicia, tienes que pagar por tus pecados y hacer separación eterna de Dios. O sea, Cristo, además de sufrir el dolor físico que estaba sufriendo, que ni siquiera fue, él empezó desde antes, no empezó en la cruz, empezó como él cargaba su cruz, como él tenía sed y bueno, y le aventaban piedras. Cómo, ¿no? Sí, y fíjate que, a ver si la próxima, en uno de estos días vamos a leer precisamente la oración de Cristo en Juan 17, porque él hasta, vemos, y unas saben, sudor de sangre, de la aflicción que él tenía, de lo que él iba a sufrir, no físicamente, sino lo más tremendo que él sufrió fue la separación del Padre. Así es. Eso es lo peor que le pudo haber pasado. Jamás, es Dios perfecto, es Dios triuno, jamás se habían separado. Pero ¿por qué separó Cristo? ¿Por qué se separó? Porque Dios lo volteó la espalda. Por eso le dijo, Dios mío, fíjate, ya no dijo Padre en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque ahora ya era Dios, ya no era Dios, ya era 100% humano, lleno de nuestro pecado. Y Dios Padre le dio la espalda. ¿Por qué? Porque estaba lleno de nuestro pecado y tuvo que abandonarlo precisamente porque estaba lleno de maldad, lleno de nuestro pecado. Fíjate todo lo que sufrió Cristo. Y aquí en el 5 sigue narrando. A ver, sí. Dice, pero Él fue herido, dice, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Y lo vemos en toda la crucifixión, inclusive también en los juicios. Varias veces él se quedó callado. De hecho, eso dice en el 8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? O sea, el Señor está diciendo, eso les corresponde a ustedes, pero aquí estoy yo, pero él es en su lugar. Él lo sustituyó en esa cruz, amigas, hermanas. Nosotras nos merecemos esa muerte, nosotras nos merecemos estar en esa cruz pagando por nuestros pecados. Y gloria a Dios que Él nos dio vida. Sustituto. Así es, pero tienes que venir a Él arrepentida por tus pecados, si no, no. Aceptando ese sacrificio. Gracias, 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 Señor, por haber muerto por nosotros, por haber sido el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, por haber sufrido el abandono de tu Padre. Hermanas, amigas, Él dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? No, y además todavía nos justificó. Todo, y cuando terminó todo, expiró y dijo, hágase. Te encomiendo mi espíritu. Así es, Señor. Y previo a eso, no dijo, Señor, no saben lo que hacen. Sí. Aún el Señor justificándonos a la humanidad entera en la ignorancia en la que vivíamos. A través de la sacrificio, ¿no? A través de todo el caminar, a través de a los soldados, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y como dice él, yo tampoco dudo que alguno que otro fuera salvo también en ese momento, porque lo que les tocó ver después de eso fue increíble. Y entonces esto aquí no ha acabado. Tenemos un podcast preparado para nuestra exhortación, amiga, hermana, así es. Que vengas a Él. Así ¿Por qué? Porque este tiempo de gracia va a terminar. Y va a no venir sabemos por segunda cuándo, vez ya como triunfador. pero pronto. Y como juez, ya no como salvador.
Y qué Entonces, importante es que reflexionemos como madres, como hermanas, llevar como a nuestros hijas, hijos llevar a nuestros hijos a los pies de al Cristo. por Si qué aún no estamos lo has recordando. hecho, si aún no has hecho este cambio en tu vida, no te preocupes, esto debe de ser, va a ser paulatino. Y vas a tener buenos días y tal vez tengas malos días. Porque Pero seguimos siendo pecadoras, así pero con un es. Salvador Pero si increíble. tú te aferras a esto, porque esta es la Es verdad, importante que leas la palabra. sí, vas a poder ser también de inspiración para tus hijos. Y ahora, enséñales que su inspiración, que no falla, está allá y está entre nosotros y murió por nosotros. Y es el creer esta obra redentora de Cristo. Reconocer que Jesús No podemos murió de pagar verdad con por nuestros ti y por mí. pecados, por ninguna obra que hagamos. Ni somos tan buenas para merecernos estar en la presencia de Dios. No lo somos. Seguimos siendo pecadoras. Necesitamos a Cristo, necesitamos a ese Salvador de nuestras almas. Así es. Para ser aceptadas delante del Padre. ¿Verdad? Así es. Pues Dios las bendiga. Así es. Oramos para despedirnos. Así es. Querido Padre Celestial, muy buenas tardes, Dios. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra, Señor, y reconocemos, Padre, que te hemos fallado. Reconocemos que nos hemos retirado de ti y que tú diste todo y tanto por nosotras, Señor, que lo menos que podríamos hacer, Señor, es reconocerte en nuestra vida, Señor, y seguir tus pasos. Padre, ayúdanos a creer esto con fuerza, Señor. Inspíranos, Padre, para poder hacer tu voluntad, Padre, y llevar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor, a tus pies, reconociendo que tú eres el único intermediario para llegar a los pies de nuestro Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por nuestras hermanas, todos aquellos que puedan estar viendo este podcast en algún momento. Padre, bendíceles grandemente y habla a sus vidas. Te lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Pronto. Bye Dios les bye. bendiga.